Warren Buffett suele decir que él está generalmente más contento cuando cae el mercado, porque él es un comprador neto de acciones, lo que quiere decir que a lo largo del tiempo siempre está comprando más acciones de las que está vendiendo, pero es cuando cae el mercado cuando puede comprar más de lo que ya le gusta, puede ser dueño de un mayor porcentaje de la empresa a un menor precio porque cae el precio de las acciones. Entonces esto es algo que a mí me encanta recordar cuando cae el mercado, me encanta recordar que estoy comprando un mayor porcentaje a un menor precio de la empresa que a mí me gusta. Y en estos momentos hemos hablado y se ha hablado en YouTube de muchos temas bastante importantes, como las posibles subidas de tasas por la inflación que estamos viendo. Y aunque la inflación no es algo que sea positivo, al menos para el mercado y para el consumo y para todos nosotros en general, las subidas de tasas, que es lo que suele amenazar a los inversionistas o preocupar a los inversionistas, han demostrado ser beneficiosas a largo plazo, porque es mejor controlar la inflación en una etapa temprana a que se vaya a descontrolar. Entonces, normalmente suele haber mucho más negativismo cuando se espera que suban las tasas a cuando las están subiendo. De hecho, hemos visto la gráfica aquí en el canal de que a lo largo del tiempo normalmente sube el mercado cuando hay subidas de tasas. Entonces, no importa que las tasas estén subiendo, el mercado suele desempeñarse bien, suele estar en positivo al final del periodo en el que suban las tasas. Es antes de que suban las tasas cuando el mercado se pone más nervioso. Por otra parte, aunque los periodos de inflación suelen preocupar, y obviamente es algo que ya hemos mencionado, y sí, tiene sus cosas bastante negativas para muchas empresas, más que nada las que tienen deudas altas, porque van a tener que pagar más en intereses cuando suban las tasas, y mucho más para las que no tienen poder de aumentar los precios, pues por lógica que se ven apretados, sus márgenes se reducen, pueden incurrir en pérdidas y sin un balance general sólido, pues podrían quebrar en momentos de inflación cuando es que no pueden subir los precios. Pero hay diferentes industrias que se desempeñan bastante bien y es el sector financiero y el sector de bienes raíces y eso lo hemos platicado. Los bancos cuando suben las tasas pueden tener márgenes más altos por sobre los préstamos que tienen. Entonces, pues aunque vemos la inflación como una preocupación porque pueden también subir las tasas, nos damos cuenta que en las subidas de tasas a las empresas suele irles bien a lo largo del tiempo. Por otra parte, si nos preocupa la inflación, podemos tener un poco de diversificación en el sector financiero o en el sector de bienes raíces, porque en bienes raíces tú puedes cobrar, tú puedes aumentar la renta cuando hay inflación. En el sector financiero tú vas a cobrar más porque suben las tasas de interés. Por otra parte, los periodos de guerra de lo que hemos platicado, pues si llegase a haber una tensión por sobre Rusia y Ucrania, si llegasen a aumentarse las tensiones y terminar en guerra, lo que ha demostrado el mercado es que normalmente el mercado cae más antes de que suceda que durante el periodo de la guerra. Es más probable que caiga el mercado más cuando hay incertidumbre por una tensión que en el momento, en el pico de las tensiones. Y así es el mercado esquizofrénico, le preocupan las cosas que puedan pasar, pero una vez que están pasando, el mercado normalmente dice, bueno, esto no está tan mal. Pero obviamente hay riesgos, obviamente el precio del petróleo puede subir, los costos pueden subir para todas las empresas que necesiten petróleo y todas prácticamente necesitan transportar sus servicios a menos que sean de software. Entonces sí hay preocupaciones y sí puede haber un colapso muchísimo más fuerte, pero hay que entender, y esto es lo que quiero platicar en este video, y es que hay que discutir de las valuaciones que estamos viendo en el mercado, a qué precio están las cosas, por qué es que algunas personas dicen que es burbuja, que hay una burbuja, y algo que me encanta es que cuando el mercado está subiendo, pocas personas se atreven a decir que hay una burbuja, pero cuando el mercado está cayendo, muchos dicen que hay una enorme burbuja, es momento de vender. Qué curioso que sea al revés, que cuando el mercado está cayendo la gente dice que hay burbuja, pero cuando el mercado está subiendo pues les da algo decir que hay una burbuja. Me acuerdo en el 2020 cuando caía el mercado, la gente decía yo me voy todo a Bitcoin porque no va a volver, el sector financiero va a colapsar. Y pues no ha colapsado. Y bueno, entonces podemos voltear a ver también al final de este video la psicología del inversionista. ¿Cuál es mi opinión acerca de estas valuaciones? ¿Qué es la psicología del inversionista? ¿Por qué es que se han visto tan nerviosos muchos inversionistas? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Pero para empezar, quiero mencionar que de hecho estaba viendo dos videos de Jeremy de Financial Education y uno de ellos hablaba de irse a ETFs, de por qué es que cuando el mercado cae salen todas esas personas a hablar de que es mejor invertir en ETFs y que si tú estás escogiendo tus propias acciones eres
un incrédulo porque te hubiera ido mejor invirtiendo únicamente en el S&P 500. Ahora, hay diferentes escuelas. Podemos ver la de los inversionistas, como Warren Buffett, como Peter Lynch, como todos estos grandes inversionistas, pero también podemos voltear a ver a los inversionistas pasivos. Es diferente. No quieres hacer nada, nada más puedes ir a un fondo a dar tu dinero o puedes comprar acciones constantemente del mercado en general, o sea, del S&P 500, por lo cual, pues, están esas dos opciones. Yo lo que elijo es invertir en acciones individuales. Pero también estoy consciente de que cada vez que vaya a caer el mercado, van a decir que no es correcto invertir en tus propias acciones, elegir tus propias acciones, porque al final vas a fracasar en vencer al mercado. Lo cual yo creo que no es cierto y lo cual para mí no ha sido cierto a lo largo del tiempo. Pero bueno, quedan muchos años por venir y veremos qué sucede. Por lo pronto ya tenemos también el portafolio del canal en el que podremos ir revisando los resultados. Pero por otra parte veo a Jeremy y hace un video el día de hoy sobre optimismo para el mercado, sobre que fue el fin de semana él y su esposa a diferentes malls en Las Vegas y se dieron cuenta de que estaban más llenos de lo que los habían visto en todo el tiempo que habían estado abiertos. Entonces ellos dicen, hay un montón de gente comprando en un montón de tiendas, no en todas. En Peloton dice que había 2 personas, había una agencia de autos eléctricos que tampoco tenía gente adentro del establecimiento, pero en general el mall estaba lleno, en general había filas afuera de Louis Vuitton, había filas afuera de Apple. Entonces hay movimientos, hay compras, hay economía en movimiento. Y sí, es obvio porque si no hubiera tanta gente demandando productos, no habría problemas con la cadena de suministros. Y si no hubiera problemas con la cadena de suministros, pues tampoco habría problemas de inflación. Pero es porque hay mucho consumo que la cadena de suministros no ha podido soportar, que hay inflación. Entonces podemos entenderlo, podemos darnos cuenta que si salimos a la calle, que si volteamos a ver los comercios, hay movimiento. Y que haya movimiento, a final de cuentas, aunque es malo para la inflación, aunque es algo que vaya a tener que causar que suban las tasas, también quiere decir que va a haber más ganancias para esa empresa. Y esa empresa que está teniendo más ganancias probablemente tenga productos a los cuales les pueda subir el precio cuando hay periodos de inflación, por lo cual pueden aumentar sus márgenes a la par o más de lo que la inflación suba. Entonces tú te beneficias de que haya inflación, de que suban las tasas, porque tienes un negocio que está teniendo mucha demanda y está teniendo un gran éxito. Entonces, pues no todo es malo, ¿cierto? Aunque hay cosas negativas. Entonces, ¿qué busco? ¿O qué quiero buscar en una empresa? Antes de hablar de las valuaciones, pues yo busco una empresa, que ya lo he dicho muchas veces, que esté en crecimiento, que tenga posibilidad de subir sus precios cuando se requiera al ritmo o por encima de la inflación. Y dos ejemplos de los cuales hemos mencionado que pues son muy sonados en estos últimos días, son Netflix y Amazon. ¿Y por qué es que sean tan sonados? Bueno, Netflix acaba de subir sus precios hace tan solo un mes, por lo cual Netflix, al momento en el que la inflación se amenaza con subir, ellos pudieron subir los precios de sus servicios más de lo que la inflación, algo positivo para los inversionistas. Por otra parte, Amazon también subía los precios de su suscripción en alrededor de 17% para Estados Unidos. Entonces, alrededor de una subida de 17% cuando la inflación se espera que está en aproximadamente 7%, nos damos cuenta de que hay ciertas empresas que ambas, Netflix y Amazon, tienen crecimiento, no están creciendo al mismo ritmo que antes. Amazon tiene un gran crecimiento. Netflix está desacelerando un poco el crecimiento, pero ambas tienen mucho crecimiento y ambas tienen esa capacidad de subir precios, por lo cual la inflación no parece estarlas amenazando. Entonces, es nada más algo que hay que entender, es algo que yo busco, crecimiento con capacidad de subir precios a largo plazo y de preferencia que tengan una diferenciación, que tengan un moat. Pero ahora sí podemos pasar a las valuaciones, que parece ser lo que preocupa, que parece ser lo que habla de un posible colapso, de que es momento de vender las acciones. Y yo sé que me van a seguir haciendo preguntas de este tema, yo sé que es algo recurrente y va a seguir habiendo preocupaciones, pero volteemos a ver las small caps. El S&P 500, que son las small caps, tiene un PER futuro de 13.7. Este PER futuro lo hemos alcanzado en periodos como en el año 2000, como en el 2008 y como en el 2020. En periodos de muchas incertidumbres, preocupaciones, colapsos financieros. Entonces, vemos al S&P 500, el índice de las empresas pequeñas, cotizar a precios sumamente baratos históricamente. Y seguimos diciendo que puede ser que haya una burbuja en este sector. Esto no quiere decir que las acciones no puedan caer más. Las acciones siempre pueden estar más baratas. Como decía Peter Lynch, es un error creer
que ya llegaron a su piso. Es un error creer que una acción no puede bajar más. Yo he cometido ese error varias veces. Yo he dicho, esta acción no puede bajar más. Sorpresa, sorpresa, reporta números, no sorprenden, caen las acciones. Y siempre pueden bajar más. Pero esto no cambia. Que esos periodos fuesen de gran oportunidad para comprar acciones pequeñas en esos momentos, obviamente con diversificación, obviamente hubo empresas que quebraron, obviamente en el 2008 hubo muchas empresas pequeñas que quebraron, en el 2000 también los hubo, pero no podemos olvidarnos de las valuaciones. Cuando compras una empresa sólida con crecimiento, que tiene esa capacidad de subir precios, y lo haces cuando el mercado las está subvaluando, cuando están históricamente baratas, pues es una fórmula para poder tener mucho mejor éxito de lo que hubieses tenido si la comprabas en un mercado alcista, en un mercado muchísimo más caro. Y no nos damos cuenta de que estamos estas valuaciones usualmente. No nos damos cuenta de que el S&P 600 está a un PER futuro de 13.7 porque volteamos a ver los titulares, volteamos a ver los mensajes y vemos burbuja. Pero ¿dónde está esa burbuja? Al menos en las empresas pequeñas no parece estarlo. Volteamos a ver las large cap, las empresas grandes. Vamos a ver. El S&P 500 tiene un PER futuro de 19.4, algo caro históricamente. Y sí, de eso no lo podemos negar. Es un PER futuro sobrevalorado en aproximadamente un 20 a 25%. Aproximadamente está sobrevalorado el mercado en un 20 y un 25% históricamente. No estamos al nivel de burbuja de que estábamos en el año 2000. Pero ¿qué está pasando con estas empresas grandes? ¿Por qué es que están cotizando más caro que anteriormente? Y es que nunca habíamos visto a tantas empresas tan grandes tener crecimientos tan rápidos en ese tamaño. ¿A qué me refiero? No había habido en la historia un grupo de empresas como las FANG, como Apple, como Google, como Amazon, como Microsoft, crecer o continuar creciendo en un tamaño como el que ya tienen. Pero es que ahora ofrecen servicios en línea. Es que ahora tienen el sector de la nube que sigue creciendo globalmente y pues tenemos al líder que es Amazon, tenemos a Google y es un gran potencial, es un mercado potencial enorme que ya está comenzando a ser rentable y se espera que sea muchísimo más rentable por los próximos años. Entonces, ver que estas empresas, que Amazon cotice a un PER futuro de 40, pues era impensable anteriormente. De hecho, era impensable ver una empresa como Apple en los casi 3, en los 2.5, 2.7 trillones de dólares. Lo cual antes se hubiese pensado que decían que el tope para las empresas eran $1 trillón, que no lo íbamos a ver. Bueno, no solo las vimos sobrepasar el trillón de dólares, las vimos llegar a los 2.6 trillones de dólares. Y no cabe duda que vamos a ver empresas llegar a los 4 trillones de dólares, a los 5 trillones de dólares. El valor del dinero, pues sí, con el tiempo, pues la inflación va haciendo que valga menos. Y las empresas, con la globalización, se permiten poder crecer más, tener un mercado potencial muchísimo más grande, ofrecer muchísimos más productos, una rentabilidad muchísimo más alta. No veíamos anteriormente en empresas tan grandes márgenes del 25, del 30%. Y ahora son una realidad. Entonces ver que Apple, por ejemplo, cotiza un PER futuro de aproximadamente 30, lo que antes hubiese sido impensable, actualmente se pudiese justificar. Por otra parte, Microsoft hacer adquisiciones tan grandes no se hubiese pensado posible, pero ahora compran Activision y aunque hay preocupaciones de todas esas regulaciones antimonopolio, pues a Microsoft parece no poderla tocar. Entonces, vemos un mercado que parece estar sobrevaluado en cuestión de las empresas grandes, pero volteamos a ver la calidad de las empresas, los márgenes que tienen esas empresas y la cotización futura, y nos damos cuenta que no estamos específicamente en una burbuja, que ese PER futuro de 19 pudiese estarse justificando. No para decir que no podamos caer más, no para decir que el mercado no pueda caer más los próximos meses, pero sí para pensar que lo que parecía una burbuja actualmente no lo es, porque hay crecimientos, hay márgenes que pueden respaldar ese tipo de evaluaciones. Que estemos comprando oportunidades en Microsoft y en Apple a estos precios, no lo vería así. Yo no diría que son oportunidades estos precios, pero que sean empresas que tienen una justificación para ese precio, eso sí lo considero. Y nada más por mencionarlas, las mid-caps, las empresas medianas, tienen un PER futuro de 14.6. Un PER futuro algo atractivo, si me lo preguntan a mí, o si lo comparamos históricamente. Entonces, las únicas empresas que parecen estar sobrevaluadas es en general el S&P 500, las empresas grandes. Esto no quiere decir que no haya burbujas sectorizadas, que no haya habido SPACs que llegaron a sobrevaluarse muchísimo, que DraftKings estuviese carísima, que Peloton haya caído y no esté justificada esa caída. Claro que DraftKings estaba muy cara, claro que Peloton estaba muy cara,
Claro que mencionamos en el canal empresas como Wish, por ejemplo, mencionamos en el canal empresas como NIO. Muchas veces hay varios videos que puse de qué empresas vender o qué empresas no comprar o cuidado con estas empresas. Hice unos 5 o 6 videos de esos. Y mencionaba empresas como Fastly también, mencioné varias empresas. Todas las empresas que mencioné actualmente están por debajo del valor de cuando hice ese video hace más de un año y medio. Entonces, no es secreto que muchas de las empresas estaban sobrevaloradas. Y ahora que se acerca la inflación, las empresas que están sobrevaloradas son las que más golpeadas se ven porque muchas de ellas no tenían utilidades. Muchas de las empresas de Cathie Wood, por ejemplo, no tenían utilidades. Entonces el mercado castiga mucho más a esas empresas que no tienen utilidades que las empresas que ya tienen, que ya tienen utilidades. Entonces, no quiere decir que no podamos invertir en empresas que tienen un price to sales ratio de 10, un price to sales ratio de 8, de 7. Eso no es lo que quiere decir. Pero sí quiere decir que hay que buscar una diversificación, que hay que entender que las empresas que están cotizando a un price to sales ratio de 10 pueden caer agresivamente. Y eso hay que entenderlo. Son empresas que pueden justificar su evaluación a futuro, pero también son algo especulativas. Comprar empresas con un gran potencial a futuro no quiere decir que tengan ese valor intrínseco en estos momentos. Y lógicamente, dentro de las empresas que ya están cotizando muy caro, habrá cuales dentro de esos price to sales de 10, de 20, habrá cuales se conviertan en las próximas gigantes del mundo, en las próximas empresas que lleguen a tener un tamaño como el que tiene actualmente Facebook o como el que tiene actualmente Google a lo mejor. Pero pues es difícil querer irte por sobre eso, querer buscar cada una de tus inversiones en un home run. Eso ya no es invertir, eso es apostar. Invertir tiene que haber cierta diversificación, invertir en cosas que entiendes, en precios que consideres de oportunidad, que justifique el valor intrínseco de la empresa tu compra en la mayoría de los casos. Y podemos tener una parte en los portafolios de especulación. Pero entonces yo lo que no quiero hacer es comprar empresas que tengan altas deudas, menos en un ecosistema en el que van a subir las tasas de interés. Y no quiero comprar empresas de las cuales yo piense en sus productos y diga no pueden subir los precios al ritmo de la inflación o superior a ellos. No quiero pensar están amarrados a vender esos precios. No quiero pensar que no van a poder aumentar sus precios con rapidez cuando se necesiten. Eso es algo que yo no quiero en lo personal en mi portafolio. Así como cuando volteo a ver el portafolio y estoy dispuesto a invertir en alguna empresa cara porque veo su potencial a futuro, porque me gustan las adquisiciones que están haciendo, porque veo lo que está haciendo el equipo directivo, como Etsy, y también puedo tener empresas que considero baratas en el portafolio, como lo son Corsair Gaming y Dropbox, aunque no tengan ese crecimiento tan emocionante que tiene Etsy. Entonces, esa diversificación a mí me mantiene tranquilo, a mí me mantiene positivo y con expectativas buenas a futuro del portafolio en general. Y eso pues lo pongo en evidencia en el portafolio del canal también, que trato de agregar esas posiciones, esa diversificación en diferentes sectores, en diferentes evaluaciones. Y bueno, para aquí hay que continuar, o quiero pasar a hablar acerca de la psicología del inversionista, que actualmente es constante el escuchar que no debes de invertir en empresas individuales, que debes de irte sobre el SP500. Pero yo volteo a ver, y es que el mercado cuando está cayendo no es cuando me quiero salir de las empresas que a mí me gustan, no es cuando quiero dejar de elegir empresas, es cuando quiero elegir las empresas que considero están más baratas y que creo que tienen un mayor potencial futuro. Es cuando quiero voltear a esas empresas que anteriormente veía un PER de 30 a un PER de 28 y ahora veo un PER de 20. Es cuando puedo comprar más acciones de Facebook a un PER de 15 actualmente, o cuando anteriormente yo no hubiese tocado PayPal. PayPal a mí se me hacía muy cara, pero ahora que PayPal tiene un PER futuro de 24, de 23, es cuando volteo a ver y digo, ¿sabes qué? Un PER futuro de 23 para PayPal a mí ya se me hace bastante atractiva. Entonces, en lugar de irme a elegir por completo el SP500, elijo lo que creo que ya puedo justificar en el portafolio y que creo que tiene un gran camino de posible crecimiento y posible aumento en precios cuando sea necesario. Por otra parte, el ver que los inversionistas no están felices o al menos emocionados por una caída de mercado es algo que a mí me preocupa un poco, porque entonces las cosas que están haciendo no están bien hechas, porque entonces el análisis que estaban haciendo era para un corto o mediano plazo, y un análisis para un corto o mediano plazo es mucha especulación y muy poco fundamental. Un análisis para largo plazo es donde entra lo fundamental. Entonces, el estar contento como Warren Buffett cuando caen las acciones, para mí es lo ideal. Para mí es algo que me emociona. El tener en el portafolio posiciones que yo pueda decidir vender cuando cae el mercado, como siempre lo he platicado, que Berkshire Hathaway históricamente y Walgreens históricamente en mi portafolio han sido mis almacenes de efectivo. Walgreens reparte dividendo, Berkshire Hathaway tiene muchísima diversificación y suele caer muchísimo menos que el mercado. De hecho, últimamente Berkshire Hathaway ha subido,
mientras que el mercado cae. Entonces ese tipo de acciones, que son mucho más sólidas, pero pues mucho menos volátiles y con un potencial un poco menor a futuro de las otras empresas que tengo, son las que puedo voltear a ver y puedo decir, voy a vender un poco de estas para comprar más de las que me gustan, para comprar más de las que han caído. Y así es como históricamente, si aunque me quede sin efectivo, tengo además ese plan B de poder vender las acciones que se han mantenido para comprar acciones que han caído. Esa reestructuración en el portafolio. Entonces, a final de cuentas, no importa si tienes poca liquidez, el que caiga el mercado para ti, o para mí al menos, es algo que debería de emocionarme y lo hace en general. Y se reduce a que estoy comprando un mayor porcentaje de empresas que ya me gustan, que me encanta su futuro. Y eso es lo que a mí me mantiene emocionado. Por otra parte, el voltear a ver a los inversionistas y decir, ¿sabes qué? Compra el S&P 500, el no escojas tus propias acciones, el vas a fallar si escoges tus propias acciones. Eso es algo que no vamos a ver cuando el mercado está cayendo. Eso es algo que no vamos a poder comparar cuando el mercado está cayendo. Porque sí, probablemente tu portafolio va a tener muchísimo más volatilidad. Probablemente mi portafolio, en lugar de caer un 10% que cae el S&P 500, el mío podrá caer un 17, un 18, un 20% en el mismo periodo. Pero el tema es que dónde estoy posicionado yo, cómo estoy posicionado yo, aunque no tengo tanta diversificación y no quiero tener tanta diversificación como el S&P 500 porque estoy invirtiendo únicamente en sectores y en empresas que yo entiendo a fondo, entonces estoy dispuesto a correr esa volatilidad. Lo que no quiere decir que no podamos comprar el S&P 500. Si a ti te preocupa, mi opinión es que podrías agregar el S&P 500 e irlo comprando poco a poco a largo plazo y tener esa posición sólida en lo que tú aprendes a invertir en empresas individuales, en lo que tú agarras confianza propia en elegir tus empresas. No está mal tener un 30, 40, 50% en el S&P 500, un 60% en el S&P 500 y en lo que vas agarrando experiencia y en lo que vas agarrando confianza y reduciendo esa parte y tener más en acciones individuales. A final de cuentas, cada quien va a hacer lo que quiera. Aquí solo estoy compartiendo mi opinión y puedo estar completamente equivocado, pero yo creo eso firmemente. El elegir mis propias acciones a mí me va a permitir tener mejores resultados a futuro. Y el no preocuparme cuando el mercado cae, sino que voltear a ver las oportunidades cuando el mercado cae, hacer mis análisis a fondo y de preferencia ya haber analizado las empresas anteriormente para saber a qué precio las quiero comprar cuando caigan, eso es lo que a mí me mantiene y me mantendrá emocionado por este tipo de mercados. Sin preocupaciones, voltear a ver qué es lo que está pasando, voltear a ver las valuaciones, esas burbujas que se mencionan, qué casualidad que se mencionan cuando el mercado está cayendo. Esas personas que dicen que elegir el S&P 500 es la única opción de inversión, pues son personas que yo más que nada más veo cuando el mercado está cayendo. Entonces, inversionistas, creo que cada quien debe de reflexionar con ese tipo de cosas. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.